Como dos grandes aproximaciones a la teoría del derecho que creo que se manifiestan entre ustedes. Entonces, el primer eje es distinguir entre una aproximación que podríamos llamar, él la denomina descriptiva, y una aproximación al derecho que podríamos llamar axiológica. La aproximación descriptiva es una clásica del positivismo jurídico del siglo XX que insiste que es un problema de honestidad intelectual y política separar el derecho que es de la crítica y la política del derecho. Es un problema intelectual básico. Entonces, si los juristas no hacemos esta distinción entre el derecho que es y el derecho que debe ser, empezamos a obrar con el derecho haciendo ideología y posiblemente exacerbando los mecanismos del poder. El exceso, la vis expansiva ideológica, la ibris del poder que se puede manifestar a través del derecho. Por el otro lado está la versión axiológica, que sostiene que no hay que hacer una diferencia tan fuerte entre ser y deber ser del derecho por una sencilla razón, porque está bien que el derecho exprese como nuestras aspiraciones normativas. El derecho es también una forma aspiracional de las sociedades. Entonces, en el derecho que es, queremos también aspirar a la mejor forma de vida social. Tanto como decir en la Constitución de Filadelfia que el derecho es, pero aspira a la felicidad humana y lo trata de hacer, y por lo tanto trata de mostrar un continuo entre estas dos cosas. El segundo eje que creo que hay acá es un eje, Comanducci en sus obras trata también de distinguir en lo que yo creo él denomina planos del discurso. Entonces creo que por un lado tenemos una discusión de teóricos y por el otro lado tenemos una discusión de constitucionalistas. Es decir, de un saber que viene propiamente de las disciplinas que llamamos derecho constitucional y un saber de las disciplinas que se llaman teoría del derecho. Este saber de las disciplinas del derecho constitucional se intersecta mucho con lo que Aragón llamaba dogmática constitucional o posiblemente con la práctica adjudicativa en tribunales constitucionales, de los cuales los dos jueces son buenos ejemplos. Y aquí empieza la distribución entonces de nuestros ponentes. Yo diría que el teórico descriptivo, pues claramente es Comanducci. El teórico axiológico claramente es Aguiló. El constitucionalista descriptivo, por supuesto, es Sierra Porto. El constitucionalista axiológico, por supuesto, es